Ok, damos inicio a nuestra enseñanza de hoy. Vamos a ponerlo por aquí. Nuestra enseñanza de hoy, que quise intitular Los cuatro jinetes apocalípticos y el gobierno mundial. Los cuatro jinetes apocalípticos y el gobierno mundial. Lo primero que quiero que lea conmigo, vamos a leer, si es tan amable, vamos a leer el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Busque su Biblia, por favor, los que están a través de Redil y a través de Zoom y a través de Enfoque Ministerial. Busque su Biblia, Apocalipsis capítulo 6, para así iniciar nuestra enseñanza de hoy. Versículo 1, 6:1. Y cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, cuando habla del Cordero, está hablando del Cordero de Dios, está hablando de Yeshua, del Señor, del Mesías. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que están siempre ante la presencia del Señor, adorándole y alabándole, como habla la Escritura, que decía en voz de trueno, decía sal, de una orden de salida. Y dice Juan que miró y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, o sea, el jinete, un caballo blanco, y el que lo montaba, un jinete que tenía un arco, y le fue dada una corona, un arco, pero sin flecha, solamente un arco, no tenía flecha. Y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién será ese personaje? ¿Quién será ese espíritu? ¿A quién se referirá ese caballo blanco que montaba ese jinete con un arco sin flecha y con una corona? Y dice que salió cuando se le dio orden venciendo y para vencer. Versículo 3 del capítulo 6. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, acuérdense que habían 4 seres vivientes, hay 4 seres vivientes ante el trono de Dios. 4 seres vivientes. Cada uno dio órdenes diferentes, ¿ok? Y abrió sellos, el Señor abría el sello y daba órdenes a esos seres vivientes. Entonces, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. El Señor abrió el sello y se oyó la voz del segundo ser viviente, que está bajo la autoridad del Mesías, lógicamente, que decía, y daba la orden, porque si no se lo decía, sal. Y salió otro caballo, un segundo, rojo, encendido o bermejo. Y al que lo montaba, el jinete, le fue dado quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros. Y le fue dada una gran espada. ¿Está escuchando eso? Le salió otro caballo rojizo, rojo encendido, y al que lo montaba el jinete le fue dado quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros, y le fue dada una espada muy grande, una gran espada. Versículo 5, cuando el Cordero pues abrió el tercer sello, son 7 sellos que se abren en ese capítulo, 6 en ese capítulo, y el séptimo se abre en el capítulo 8 de Apocalipsis, pero ahí se abren 6 sellos. Dice, y salió otro caballo, el versículo 5, y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, un tercer ser viviente, son 4, que decía, sal, y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. ¿Qué tenía en la mano? Una balanza, símbolo de qué es la balanza, de la economía de las naciones. Usted sabe que la economía es la vida de un país, de una república, la economía. Si la economía se viene abajo y la economía está mal en un país, pues toda la vida se afecta. Mucha gente no sabe eso, que la economía en un país es la vida de un país, porque depende de la economía, el país es fuerte, es poderoso o es débil. Los países del tercer mundo son débiles porque tienen muy poca economía, mientras que los países que tienen una buena economía, un buen sistema financiero, una buena producción, producen buenos trabajos, tienen buenas manos de obra y hacen lo que tienen que hacer, pues tienen una buena economía, son países muy fuertes económicamente y fuertes en todo sentido. Ese era el tercer sello, que el ser viviente dio órdenes para que saliera, y aquí el caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en su mano, habla de la economía. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, un cuartillo de trigo por un denario. Acuérdense, un denario, más o menos, en ese tiempo era el pago de un día de trabajo. Vamos a suponer que uno trabaja aquí un día, aquí en Estados Unidos, y que te paguen, por decir algo, $10 la hora. Son 8 horas.
$10 hora, 8 horas. Entonces ahí tú tienes $100. O si te pagan un poco menos, tienes $80. Hay trabajos que pagan $4, $5.50. Tú sacas la cuenta, 8 por 5, 40. O sea, que una persona se puede ganar diariamente aquí posiblemente entre 40 y 100, 120, 130, $140. Eso va a depender mucho de cómo funcionen las cosas en cada país. Entonces, cuando tú miras un denario comparativamente ahora y dice, y una voz en medio de los cuatro serpientes que decía, un cuartillo de trigo, o sea, un cuartillo es como decir 2 libras de trigo por un denario, o sea, que 2 libras de trigo, 1,5 kilos más o menos, o una libra, no, como un kilo de trigo más o menos, te estaba costando el día de trabajo. O sea que si te ganabas $40, $40 te costaba ese kilo de trigo o esas 2 libras de trigo. Te puedes imaginar lo caro que va a estar la comida y los alimentos y el nivel de vida o del costo que va a tener la vida en ese tiempo. Un denario, un día de trabajo por 1 kilo de harina. ¿Ok? Y dice, y 3 cuartillos de cebada por un denario. Básicamente el mismo costo, porque es más barata la cebada. Y dice, y un cuartillo de cebada por un denario, pero no dañes al aceite ni al vino. No dañes al aceite ni al vino. El aceite es algo más costoso, de mayor calidad en muchas cosas, ¿no? Porque sin el aceite no puede hacer muchas cosas. Y no solamente uso el vino, eso implica en el tiempo bíblico el aceite y el vino era algo muy costoso y que quienes disfrutaban más de eso, de ese tipo de alimentos y de bien sea bebidas o bien sea productos finos, caros, de mucha importancia, era gente de mayor nivel, lógicamente. Entonces ahí te da a entender que le digo, pero no dañes el aceite ni el vino. O sea que sí estaba disponible el vino y el aceite en ese tiempo. Es como en Venezuela ahora mismo. En Venezuela, tú estás ahorita en Venezuela y hay muchas cosas que están disponibles. La harina, ciertas cosas básicas, pero cuando tú buscas productos que son los más importantes, sí los hay, pero son muy costosos. Entonces, eso es lo que te está diciendo, que va a haber comida disponible en ese tiempo, pero las cosas más comunes, pero las cosas que más le gustan a la gente, las más necesarias, van a costar mucho dinero. Básicamente eso es lo que está diciendo. Versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, sal, cuarto jinete que se le da orden de salida. Y miré y aquí un caballo pálido, ya no era blanco, ni negro, ni rojizo, sino pálido, tirando amarillo, como que tiene hepatitis. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Ese jinete se llamaba ¿cómo? Muerte. ¿Y quién lo seguía? El Hades, o sea, el mismo infierno lo seguía. Y seguía tras él. Y le fue dada autoridad, ¿a quién? A la muerte, para o sobre la cuarta parte de la tierra. O sea, ese jinete que salió, ya vamos a hablar de eso, tenía autoridad de parte de Dios para dar muerte sobre la cuarta parte de la tierra. O sea, que ahorita hay cerca de 7.500 millones, para ver, 6.000, 1.000, sí, 1.000 millones, 7.000 millones, 7.500 millones, casi 8.000 millones de personas en el mundo. Imagínese usted, y dice que la cuarta parte, pues estamos hablando de cerca de 2.000 millones de personas. A ese jinete, se le dio orden. Si sacamos la cuenta en base a 8.000 millones, que ya estamos por llegar a 8.000 millones, esa cuarta parte representa 2.000 millones. Escuchen lo que le voy a decir. Y dice que se soltó ese espíritu, ya se lo voy a explicar, y tenía la autoridad para matar a 2.000 millones de personas sobre la tierra durante ese tiempo, como juicio de parte de Dios sobre la tierra. Y dice que cuando se abrió ese cuarto sello y le dijo que saliera, pues mire, había un caballo pálido, el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y Hades seguía tras él, el Hades seguía tras él y le fue dada autoridad entonces sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. O sea,
Ahí con espada no literalmente significa la espada, aunque puede indicar, simplemente es a base de guerra. La espada es símbolo de guerra, de confrontación bélica, eso es lo que se refiere a la espada. Con hambre también, o sea, con guerras, con hambre, con pestilencias, coronavirus, SIDA, ébola y todos los que han salido. Entonces, con pestilencia, pestes, y también daba muerte por medio de las fieras de la tierra. Eso está curioso, ¿verdad? Usted se acuerda usted se acuerda de los tiempos de, ¿cómo se llama? De Roma, cuando el emperador, creo que fue el que comenzó con eso, si no me falla la memoria, fue Nerón. Después vino Diocleciano, después vino Adriano. Hubo como 5 o 6, por lo menos, emperadores que utilizaban las bestias, leones, tigres, animales salvajes, y los metían a la gente dentro de los estadios que construían, de las espacios grandes donde daban los eventos, ¿no? Los coliseos que ellos construían, y ahí soltaban los animales a que se comieran a la gente viva. Así mismo pasó. Miles de personas murieron desgarrados en vivo, así, se los comían vivos. Eso pasó en aquella época, y lo que le estoy diciendo es que según este texto, ese tiempo va a llegar de nuevo a la tierra, donde por el espíritu, por ese caballo pálido que va a salir a la tierra en el tiempo que tiene que salir, va a haber no solamente muerte por espada, por guerra, y por hambre, y por pestilencia, sino también por animales salvajes. O sea, que aparentemente parece que este ser, llamado el falso Mesías, el anticristo, este gobernante mundial, acuérdense que va a salir sobre la base de Roma, después se lo voy a explicar. Y muchas de las cosas que practicaron los romanos o que practicaron los imperios anteriores, el imperio egipcio, sirio, babilónico, medo-persa, helénico, de Alejandro el Grande, todos esos imperios tuvieron muchas cosas que hicieron. Él, el anticristo, va a adoptar y va a poner en práctica muchas de esas cosas que ellos empleaban para matar, para doblegar a las naciones, para someter a los pueblos, como lo hizo Genghis Khan, por ejemplo, o Alejandro el Grande, o como lo hizo más moderno ahora Hitler o Mussolini o Joseph Stalin. Pues cosas macabras que van a venir, pero no va a ser como era antes. Usted piensa que eso de antes era feo. Esto va a ser muchas veces peor. No va a ser tan simple como era antes, aunque era fuerte, pero ahora va a ser mucho peor, porque tú juntas a todos los hombres malos de la historia, todos los grandes dictadores, todos los grandes autócratas, todos los hombres perversos que gobernaron el mundo en aquel tiempo, o gobernaron naciones, o gobernaron regiones grandes del mundo, los juntas todos, con toda la maldad que tienen, y escúchame, no le van a dar por los tobillos, todos juntos, a lo que va a ser el imperio del anticristo. Eso lo dijo Jesús, no yo. ¿Cómo lo dijo? Dijo que será un gobierno y será una tiniebla que vendrá sobre la tierra que nunca antes ha habido ni la habrá. O sea, eso no lo dije yo, eso lo dijo Jesús en Mateo 24. Más adelante lo vamos a ver. Muy fuerte eso, muy fuerte. Pero bueno, era para que usted vaya teniendo una referencia de lo que estamos hablando. Vaya poco a poco ubicándose en el contexto de lo que estamos hablando. La idea de esto no es asustarlo, ni ponerlo a usted engrinchado, que no puede dormir, porque lamentablemente hay que decir la verdad, sino que usted entienda que como hijo de Dios, usted está en la presencia del Señor, el Señor lo guarda, el Señor está con usted, el Señor lo cubre con su gracia, pero usted tiene que estar preparado para la gran batalla que vamos a librar. Y ahí es donde yo difiero de mucha gente que por años han enseñado la doctrina del arrebatamiento para tribulación. Muchos no están de acuerdo conmigo, yo tampoco estoy de acuerdo con ellos, simplemente cada quien tiene una opinión diferente. Yo tengo la mía en mis años de estudio, he revisado muy bien las escrituras y no he conseguido una sola cita bíblica, ni siquiera. ¿Usted sabe cuál es la cita más poderosa que tiene la gente que creen en el arrebatamiento pretribulación? O sea, yo le llamo el arrebatamiento escapista, o sea, que se quieren escapar de la tierra porque viene la tribulación, se quieren ir de esta tierra porque el Señor los va a librar, ellos no quieren ver lo que va a pasar aquí.
Y la cuestión es que en Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3, claramente, el Señor prepara a su pueblo, que ahí aparece iglesia, a su gente, a su pueblo, lo prepara para pasar por la tribulación. Porque si no lo estuviera preparando para la tribulación, ¿para qué le explica todo eso que va a venir? Si no van a estar aquí. Pues si no vamos a estar aquí, pues no le den ninguna explicación. Nosotros nos vamos de aquí a allá que se entienda el mundo. Pero no es así. La única cita que tienen más fuerte es Apocalipsis 3:10, que nos librará de la ira. Pero el librarnos de la ira no quiere decir que nos sacó de ahí. A Noé lo libró de la ira. Cuando cayó el diluvio, cayó el juicio y murió todo el mundo, menos Noé y su familia. Estuvo en la tierra y lo libró de la ira. ¿Por qué tiene que salir de la tierra para que Dios te libre de la ira? Entonces esa doctrina de escapismo no tiene ninguna base bíblica, ninguna. Yo le pido a cualquier ministro, mucho respeto, cariño y amor, que me llame. Si usted cree en la doctrina pretribulación, llámeme y tenemos una conversación, no hay problema. O nos conectamos por acá, por Zoom, o por WhatsApp, videollamada, y podemos conversar. Yo te puedo dar 1 hora, 2 horas y conversamos sobre ese tema. ¿Por qué? Porque ese tema no tiene ninguna base escritural. La única, eso se hizo popular por Manuel de la Cunza, que fue un cura católico, hispano por cierto, que sacó ese libro sobre la majestad del Señor y su venida. Pero eso es una doctrina totalmente fuera del contexto de la Biblia. Por eso es que le digo que cuidado con los tutores que usted está teniendo, porque la gente se tragaron, la iglesia evangélica se tragó esa doctrina, y cuando me oyen a mí hablando que la iglesia va a estar en la gran tribulación, dicen que yo estoy en falsa doctrina. La pregunta que yo me hago es, ¿será que yo estoy en falsa doctrina o será que los demás están en falsa doctrina? Alguien aquí está equivocado, o ellos, o yo, o todos. Pero bíblicamente yo tengo base bíblica para mostrarte que no vamos a estar escapando de aquí, de esta tierra, así como la gente piensa. Nosotros vamos a tener, vamos a ver, cuando se firme el acuerdo de paz de Daniel 9:27. Ese acuerdo de paz que se firma, usted y yo lo vamos a ver por televisión. El día que usted se siente y usted esté viendo la televisión, que eso va a ser dentro de 2, 3, 4 años, no creo que pase mucho tiempo para mí. A lo mejor estoy equivocado en la fecha, puede ser que sea un poquito más, yo no te estoy dando exactamente la fecha, porque hay cosas que son difíciles de precisar. Sin embargo, te voy a ir dando unos indicios de por qué las cosas están muy precipitadas y se van a cumplir muy pronto. Pero cuando usted se siente y usted vea por televisión el acuerdo de paz que se va a estar firmando entre Israel, la OLP, los países musulmanes, el mundo, y lógicamente el falso Mesías va a estar ahí, usted va a ver eso con sus ojos. El día que usted vea eso, que se firmó ese acuerdo, usted sabe que acaba de comenzar, ¿qué? La semana 70 de Daniel, los últimos 7 años ante la venida grande del Señor y la gran ira de Dios que se cumplirá después de esa firma, 7 años después. Exactamente, se cumplirá. Mire bien la fecha cuando eso va a suceder y mire bien, cuente 7 años en el futuro, va a venir el Señor a establecer su reino. Entonces, usted lo va a ver. Cuando usted vea eso y usted ve esa firma por televisión, usted sabe que el arrebatamiento no fue, porque usted va a estar aquí pretribulación, que usted tiene que estar aquí porque el Señor lo necesita aquí, porque el mundo va a caer en un caos que va a necesitar, como dice Zacarías 8:23, léalo, anote cita, hermano, anote. 8:23 dice que en aquellos tiempos, cuando estemos en ese periodo de tribulación, 10 hombres de todas las naciones, 10 hombres de las naciones, o sea, goín, paganos, dice que se tomarán del manto de un judío, indicando manto de un judío, uno que está bajo pacto, y que tiene, manto significa el manto de gloria, manto de unción. Dice que se agarrarán de un judío, de un hombre que tiene pacto, y una mujer que tenga pacto, y le dirán, llévanos contigo porque nosotros sabemos que Dios está contigo. Y si no hay nadie aquí y la iglesia se fue, entonces ¿de quién se van a agarrar esta gente? Porque cuando habla Zacarías en el capítulo 8, versículo 23, está hablando ya de un tiempo de tribulación y de gran caos en la tierra. Entonces, ¿de quién es ese judío? ¿De quién es ese judío de quien se va a agarrar esos 10 hombres para tomarlo por el manto y llévanos contigo? Porque sabemos que Dios está contigo. Si la iglesia se fue toda de aquí, entonces aquí nadie tiene a Dios. Esto se quedó en un laberinto, en un desierto sin nadie. Hasta el Espíritu Santo dice que se va, dice la gente. No, las cosas no son así, hermano. Las cosas no son así. Tiene que ir poco a poco, tiene que aprender un poquito, tiene que ir estudiando con calma. Y yo siempre le digo, no me crea todo lo que yo le digo, investigue. Pero bueno, ahí en ese versículo 8, y miré aquí un caballo pálido, el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades. Y seguía tras él, dice el Hades, ¿verdad?
y le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, 2.000 millones de personas, para matarlos con espada, o sea, con guerra, con hambre, con pestilencias, y escuche, con pestilencias. Ahora es cuando vienen más pestilencias, ahora es cuando vienen más batallas, más guerras, más situaciones difíciles, según la Escritura. Yo no soy un anunciante, un profeta de desastre, pero tengo que decir lo que viene, según la Biblia. Ok, seguimos adelante con nuestro pasaje. El libro de Apocalipsis es el cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Mire esta verdad que le voy a revelar hoy. Yo no sé cuánto ustedes saben esto, pero se lo voy a revelar. Anote. Mire lo que le puse aquí. El libro, todo el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, versículo 21, que es el último versículo. El libro de Apocalipsis es el cumplimiento de la semana 70 de Daniel. O sea, ¿qué es el libro de Apocalipsis? Dentro del contexto de Daniel capítulo 9, de la profecía que dio Daniel de las 70 semanas, 77 es la palabra, ya lo vamos a ver. Dice que quedó 7 años, quedaron una semana de años, o sea, un heptá se llama eso, un heptá, como decir una década son 10, un heptá son 7. Un heptá, cada vez que digo un heptá de años, estoy diciendo 7 años, como decir una década. Un heptá son 7 años. Dice que queda un heptá, 7 años por cumplirse de esos 490 años, de lo cual habla Daniel, 70 veces 7, 77, 7 por 7, 49, 490 años. Pero se cumplieron 483 años hasta la muerte del Mesías en el Calvario, en el monte del Calvario. Ahí dice la Biblia que murió Yeshua. Hay quienes dicen que no, pero la Biblia dice que ahí fue donde murió. Eso fue lo que yo leí, es lo que yo creo. Ahí ahora están diciendo que murió en otro sitio, pero bueno, la gente siempre anda inventando cosas raras. Yo no sé por qué la gente se pone a buscarle 4, 5 patas al gato si tiene 4. Pero bueno, hay cosas que sí hay que aclararlas, claro está, pero hay otras que hermano, no tienen otra explicación, está muy clarita. Cuando algo es literal, los métodos bíblicos de interpretación, un pesha. Cuando tú tienes una profecía clara, revelada, y literalmente está clara, ¿por qué buscar otra cosa? ¿Por qué tratar de inventar cosas? Entonces, va a haber, ¿verdad?, hubo un cumplimiento de los 483 años del edicto que dio Darío, y luego lo refrendó Ciro, y lo refrendó Darío, y finalmente quien lo ejecutó, ¿quién fue? El rey Artajerjes de Persia, él fue el que lo ejecutó. ¿Y lo ejecutó cuándo? 457 años antes de que viniera el Mesías. Hello, ahí está la fecha clarita en la historia. Si no la sabe, pues poco a poco la va aprendiendo. Y eso se ejecutó. Entonces, cuando muere Yeshua, se cumplieron 483 años de los 490, y esa semana, esos 7 años, se postergó 2000 años después, que para el tiempo nuestro, y estamos pronto a que ese pacto se firme, según Daniel 9:27, para que esa semana, esos 7 años, comience a rodar. El día que usted vea esa firma que se da con los musulmanes juntos, ¿no ve el Papa lo que está haciendo? El Papa de los católicos, Jorge Mario Bergoglio, ya la reunión que tiene para la cuestión de la educación es para octubre, la aplazó para octubre 11 al 18. Y la idea es buscar un consenso en la educación y un consenso en la religión. Ya en Abu Dhabi ya están los planos hechos de los 3 templos que van a estar las 3 religiones más importantes abrámicas, que son el judaísmo, que son el catolicismo romano y el islamismo. Nosotros no pertenecemos a ninguna porque nosotros no somos religiosos, ni cristianos, porque ellos dicen que son cristianos, pero el cristianismo es una religión. Yo no pertenezco a ninguna religión. Yo soy un hijo de Dios. Si me preguntan usted, yo soy un hijo de Dios. No soy, claro, uno dice yo soy cristiano porque creo en Cristo, claro está. Y uno dice, si a mí me preguntan en la calle, ¿usted es cristiano? Sí, porque ¿qué le voy a explicar? Imagínense. Pero el cristianismo es una religión que está basada en un sistema religioso, eclesiástico, y en verdad yo me diferencio mucho de y la Biblia también. Jesús nunca fue cristiano. Jesús no fue cristiano, los apóstoles no fueron cristianos. El cristianismo vino casi 80 años después, más o menos, 70 años después fue que nació el cristianismo, a partir de las iglesias donde Pablo se congregaba, ¿no? Y donde se congregaba Bernabé y todos ellos, ahí fue donde se llamó por primera vez al Mesías Cristo en griego. Cristo, cristianismo, de ahí sale. Pero bueno, eso no es tema de este momento. Lo importante es que nosotros estamos en una semana para iniciar la semana o el heptá 60 de Daniel, que son los 7 años que faltan. Y eso se va a iniciar con el acuerdo, la firma del pacto. Por eso dice aquí Daniel 9:27. Fíjense lo que dice. Dice, y por
otra semana, eso cuando está terminando Daniel de revelar las 70 semanas de año, que a quién se las dio Dios primero, a Jeremías. De Jeremías es el que escribe sobre esto. Más tarde vino después Daniel, después de Jeremías vino Daniel, porque Daniel era muy pequeño, tenía 12 años cuando se lo llevaron a Babilonia. Entonces Daniel era muy pequeño, pero ya cuando los años pasaron, Daniel tenía los rollos, en Babilonia se hicieron los rollos, en la gran asamblea fue que se constituyó lo que llaman la asamblea, la gran asamblea se constituyó lo que es el canon de la escritura hebrea, ahí en Babilonia. Si no lo sabía, la Biblia los canos se juntó, se compiló ahí en la gran asamblea. Y él leyó del rollo de Jeremías. El rollo de Jeremías comprendía no solamente Jeremías, sino todos los profetas que llaman profetas menores. O sea, el libro de Jeremías tenía como 12 profetas que abarcaban, metidos dentro de ese rollo. Mucha gente no lo sabe, pero bueno, usted lo aprende. Eso todo es aprenderlo. Y después lo separaron. Por eso usted dice, en el libro de Jeremías dice tal cosa y lo consigue en Malaquías o lo consigue en Esdras, o lo consigue en Miqueas. Y usted dice, ¿por qué dice Jeremías? Si está en el libro de Miqueas, porque el libro de Miqueas y todos esos libros pequeños, en términos de páginas o de rollos, pues estaban incluidos en el libro de Jeremías que abarcaba a todos esos profetas. Estaban todos juntos en un solo libro que se conocía como el libro de Jeremías. Ahí leyó Daniel esto. Cuando Daniel leyó lo de las 70 semanas, empezó a orar, lógicamente, y Dios el Padre le empezó a revelar a Daniel la situación de las 70 semanas, de los 70 heptados. Y él dice, y por otra semana, dice Daniel, que es la última semana, la que falta, los 7 años, por otra semana confirmará el pacto con muchos que con muchas naciones, con muchos pueblos. O sea, se va a hacer un pacto mundial que va a estar al frente, lógicamente, los gobiernos principales, y no solamente eso, sino que esos gobiernos principales van a tener, van a estar dirigidos totalmente por una coalición de naciones, que va a haber una coalición de naciones, y esa coalición de naciones que se van a unir, pues van a buscar ese acuerdo de paz que está planteado en la Escritura, y se va a firmar ese acuerdo, y quien va a propiciar todo ese acuerdo, bajo perfil va a estar, porque es el cuerno pequeño, va a ser el famoso llamado anticristo o el falso Mesías, que va a estar allí, pero muy bajo perfil en ese momento. Pero todo el mundo sabe que él fue el que logró ese acuerdo, para que no sepa. Entonces, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A mitad de la semana, o sea, ahí no es semana, sino heptad. Y por otro heptad, o sea, por 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después hará cesar a la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, que son 3 años y medio, y eso es muy significativo en la Biblia, habla de 7 años, habla de 3 años y medio, pero muy significativo en cómo Dios marca los tiempos, y usted debe entenderlo. Entonces dice que cesará el sacrificio y la ofrenda, o sea que el pacto que va a hacer con los judíos, y escúcheme lo que le voy a revelar, escúcheme lo que le voy a decir. ¿Cómo es que usted cree que los judíos van a poder construir este templo, ¿verdad?, en Jerusalén? ¿Cómo usted cree que lo van a construir? Para construirlo, ellos tienen que tener un acuerdo de paz con Israel, ¿verdad?, y con el anticristo. Entonces, ¿cómo va a suceder eso? Déjeme explicárselo como yo lo entiendo. Usted revise y usted analice y órale al Señor. Yo he orado, he buscado dirección. Yo digo, Señor, pero primero que le voy a mostrar el inconveniente que tuvo Israel desde el momento que fue llevado a Babilonia, cuando regresó, ¿verdad?, para construir en Babilonia, por allá en el tiempo de Esdras, lógicamente, y de Nehemías, pues fue por Ciro, Darío, Ciro, y finalmente por Artajerjes, que los regresa a su país, porque Ciro leyó en las escrituras, leyó lo que decía de él, que se había escrito unos cuantos años antes, creo que 100 y pico de años antes, y él pudo leer que hablaba de él, y eso motivó a Ciro a entender que Dios, y él dice, yo he soltado, he permitido que el pueblo vaya a construir su templo a Yahvé, a Jehová, porque me habló, qué sé yo. Dios se le reveló con la palabra a Ciro. Por eso lo llama su siervo, entre comillas, ahí, porque eso fue lo que lo motivó a él. Tú sabes lo que es que tú estés leyendo una profecía y que de repente tú sepas que ese eres tú, de quien está hablando. Y él se dio cuenta que él era la persona, cuando le dieron la escritura, de la cual hablaba la Biblia, y que él sería el hombre que dejaría al pueblo de Israel libre, que le permitiría construir el templo y todo. Él leyó eso. Eso está en la escritura, cuando eso sucedió.
pero mucha gente no sabe dónde encontrarlo, pues no lee mucho la escritura. El punto es que eso se lleva a cabo y el pueblo de Israel sale y de ahí quedó, después que fue llevado cautivo a Babilonia, acuérdense que de ahí, que es llevado cautivo a Babilonia, de ahí el pueblo de Israel nunca más logró establecerse en Israel como nación. Simplemente regresaron, construyeron, pero tenían muchos líos, pleitos, guerras, no había una solidez, aún hasta nuestros días. Y es en nuestros días, que yo les voy a mostrar después, posiblemente el día jueves, cómo es que Israel regresa después de 2000 años, después de tantos años, 2500 años, cómo es que Israel regresa a convertirse en una nación, porque no había sido considerada nación hasta 1948, 14 de mayo del 48. ¿Por qué sucedió eso? ¿Qué sucedió en 1917 con el ministro de Relaciones Exteriores inglés, Balfour, Edmund Balfour? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se le dio a Israel esa tierra? ¿Cómo venció Inglaterra a los otomanos en 1917, en plena guerra mundial, casi terminando la Primera Guerra Mundial? Los otomanos son expulsados de la tierra de Israel por los ingleses y Allenby fue el general que tomó control de Edmundo Allenby, así que se llama Edmundo Allenby. Fue el que tomó, para ver, Edmundo Allenby, no, sí, Edmundo Allenby. Balfour era el primer ministro. El ministro de Relaciones Exteriores. Entonces Allenby fue quien tomó la ciudad. Y a partir de ahí, el inglés, Inglaterra le cedió a Israel 9000 millas cuadradas de territorio para que se vinieran del exilio y ahí pudieron regresar. Pero escúcheme, eso fue en 1917 que pudieron entrar y fue en 1948. 17, 27, 37, 30 años después fue que se constituyó por la ONU, ¿verdad? El movimiento sionista, sobre todo, logró que se estableciera una nación, un Estado. Eso se lo voy a dar después. ¿Y por qué exactamente en esa fecha? ¿Y qué es lo que ha pasado con Israel en estas últimas 6, 7, 8 décadas? Es impresionante. Si usted no conoce las señales proféticas, yo no estoy hablando de señales para la venida del Señor, el Señor tiene una sola señal, pero hubo principios de dolor, dice que habría principios de dolor, pero hay unas señales proféticas marcadas por Dios de todo el evento profético. No solamente de su venida, sino que hay la palabra os, que son señales que están descritas en la Biblia para conocer los tiempos. Decía que la tribu de Isaacar era entendida en los tiempos y sabía lo que Israel tenía que hacer. Entonces, por ahí vamos a entrar, por ahí vamos a averiguar algunas cosas que nos van a traer un entendimiento muy grande y usted va a quedar muy claro con todo esto que le estoy diciendo, pero muy, muy claro. Así que regresamos aquí. Entonces, Daniel capítulo 9, versículo 27, dice que se hará un pacto, se firmará un pacto. Dice que ese pacto se firmará con muchos se refiere a pueblos, naciones, y a la mitad de ese pacto, el pacto va a ser por 7 años, claro está, según la Biblia, y a la mitad, a los 3 años y medio, lo va a quebrantar el pacto del falso Mesías, o sea, conocido como el anticristo. El anticristo es un sistema, acuérdense. El anticristo es el sistema que él va a crear. El hombre es el falso Mesías, es el gobernante mundial, pero la gente le llama el anticristo. El anticristo es un espíritu. Acuérdense que el anticristo es un espíritu que va a establecer el sistema, un sistema espiritual satánico. Ese es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo va a poseer a este hombre, ¿verdad? Va a poseer a ese gobernante mundial, lo va a poseer el espíritu del anticristo, que no es otra cosa que el espíritu leviatánico, si no lo sabía. Entonces, él va a estar dominado por ese espíritu y aparte de eso va a ser un gobierno que va a ser un gobierno de anticristo, pues totalmente diseñado, un diseño total en contra de Dios, para que más o menos entendamos. Después dice que rompe el pacto con Israel, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, sobre el anticristo, el falso Mesías. ¿Cómo Israel va a construir ese templo? Bueno, de la única manera que lo pueda construir, porque ahí están los árabes, está la mezquita, está la cúpula, ahí en la explanada del templo, donde estaba el templo. Entonces no se ha podido porque los árabes tienen eso dominado. Pero cuando aparezca este ser llamado el falso Mesías, el gobernante mundial, la gente le llama el anticristo, va a hacer un acuerdo con Israel de paz.
Israel va a sellar ese acuerdo con este hombre porque va a ser un tipo con una labia tremenda, con una gracia tremenda, va a convencer a cualquier hermano, ese no es cualquier hombre. Eso es un hombre que dice la Biblia que va a tener todo el poder satánico. Satanás le va a entregar todo su poder y dice que Dios el Padre le dará autoridad para juzgar a la tierra y a los moradores de la tierra por 42 meses. O sea, que tiene el aval del diablo, de Satanás, y tiene el aval de Dios para hacer juicio de parte de Dios sobre la tierra y sobre los moradores de la tierra. Eso dice la Biblia. O sea, que el hombre va a tener cancha abierta para hacer como él quiere, pensando él que eso viene de él, según Isaías capítulo 10, versículos 5, 6, 7. Él cree que todo eso viene de él. No, eso le es otorgado por Dios, porque Dios lo está usando como báculo, versículos 5, y 6 y 10, como báculo en mi mano para juzgar a una nación pérfida, refiriéndose a Israel, que traicionó, que quebrantó el pacto y que violó todos los acuerdos y los pactos que hizo con Dios, los violó. Y en Jeremías capítulo 3, Dios lo declara de su pecado de adulterio, la adúltera Judá y el adúltero Israel, y le da carta de divorcio y lo despide. Por eso que dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, cometieron iniquidad y están destituidos de la gloria de Dios, inclusive Israel. Lo que pasa es que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, porque por ahí viene el Mesías, de que al final de los tiempos Él va a traer salvación a Israel, eso está claro. Pero Israel quebrantó el pacto y quedó en una posición ahora mismo que tiene que aceptar al Mesías. Romanos capítulo 11 tiene que confesar al Señor, porque fue desgajado, dice la Biblia. Fue desgajado porque se le dio carta de divorcio. Entonces Pablo dice, si nosotros que somos un olivo silvestre y somos injertados, podemos reverdecer y estar en el Señor, cuanto más ellos que fueron desgajados, que pertenecen al árbol original, al olivo original. El olivo original es Dios, es Yeshua, es Mashiach, no es Israel, es Mashiach. Pero ellos dicen que es Israel. Entonces, ¿cómo va a ser el olivo Israel y al mismo tiempo a que desgajan a Israel? ¿Cómo puede permanecer Israel siendo olivo y siendo los gajos? Dicen que fue desgajado, se los quitaron. Entonces, o es una cosa o es la otra, pero eso es mala interpretación del judaísmo, ¿no? Y la Biblia dice que si se arrepienten, se hacen teshuva y regresan, entonces son injertados de nuevo. Eso es lo que dice Romanos 11, si no lo ha leído. Bueno, eso es un poquito de historia, de conocimiento para que maneje un poco más la escatología bíblica. Ahora bien, dentro de este contexto, ¿cómo va a construir Israel el templo? Bueno, este hombre, llamado el anticristo, este gobernante, va a llegar a un acuerdo de paz con Israel. ¿Y sabe qué? Esta es mi visión, esto es lo que yo entendí. ¿A quién se lo oí? Al Espíritu Santo, porque nunca había oído yo eso de nadie, no recuerdo si lo escuché, que yo recuerde no, y el Señor me perdone, pero un día estaba orando yo y decía, esta gente cómo va a construir este templo, y de momento el Espíritu de Dios me dice, el anticristo le va a dar permiso, ¿quién más? Pero así clarito, y vi claro cómo cuando se haga ese acuerdo de paz, entonces el anticristo, que tiene una ascendencia tanto judía como árabe, porque la Biblia habla en Isaías 10 y dice, oh Asirio, no dice oh Asiria, sino oh Asirio, que el versículo 5 del capítulo 10, oh Asirio, refiriéndose a Sirio porque Asiria siempre fue el enemigo frontal de Israel. Entonces el Señor lo llama el asirio. Este asirio tiene ascendencia árabe, también es una mezcla del mundo oriental entre árabes y judíos. Nacen de la misma raíz. Abraham fue padre de Isaac y de Ismael. Los dos proceden de la misma. El anticristo viene de Abraham para acá. Y el Mesías vino de Abraham también. Pero una es la línea de Isaac, el hijo de la libre, Gálatas 4, y otra es la línea de Ismael, que es hijo de la esclava, de Agar. Agar y Ismael, Agar representa el monte Sinaí donde se dio la ley mosaica. Agar, dice Pablo, representa el monte Sinaí donde se dio la ley mosaica, porque la ley mosaica da hijos para esclavitud y la ley es para la carne. La ley mosaica fue para la carne, para dar hijos para esclavitud y para condenar y para matar. Eso se dio la ley mosaica porque fue añadida a causa de las transgresiones y de la iniquidad, según Gálatas 3:19. Fue añadida. Quiere decir que podía ser derogada en cualquier momento. Jesús la deroga. Hebreos 7, 18, 19, 20, 21, 20, 23. La deroga porque era ineficiente, era ineficaz y no podía hacer nada. La ley no salvaba, no cambiaba a nadie. Entonces, al llegar Yeshua y establecer el nuevo pacto, se estableció una nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, el anticristo le va a entregar eso en las manos ¿a quién? A los judíos. Le va a decir, no hay problema, vamos a tumbar esa mezquita que está ahí, vamos a tumbar esa cúpula de la roca, vamos a abrir eso y hacemos el pacto. Y hacen un pacto con el anticristo y el anticristo le va a abrir las puertas para que construya su templo.
Y ellos lo van a construir, lo van a poner hermoso, bello, 1, 2, 3 años va a funcionar, sacrificio y todo, y después el anticristo, el falso Mesías, lo va a traicionar y él es el que se va a sentar y va a dominar al mundo desde ese lugar, desde el templo que van a construir los judíos, y ahí es donde dice Jesús, hasta que se derrame la abominación desoladora. Por eso dice, después el anticristo, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador es el anticristo y la desolación, el juicio de Dios va a entrar a ese templo contra la nación de Israel, porque el haber hecho ese templo y el haber activado el sacerdocio levítico de nuevo y los animales es una afrenta total al Mesías, como Yeshua el Mesías, porque ellos saben por la Biblia hebrea y por el Talmud, tanto el Talmud de Jerusalén como el babilónico, que está escrito en el Talmud y está escrito en la Biblia, en Daniel capítulo 9, que el Mesías para poder venir tenía que venir antes de la destrucción del templo, porque está ahí en Mateo, en Daniel capítulo 9. Dice clarito allí, eso después lo vamos a leer, que cuando el anticristo se apodere del mundo, ¿verdad? Dice allí al final, explica paso por paso cómo sería esto, de cómo el anticristo llegaría a dominar el mundo. Pero antes de eso tienes 69 semanas de años, o sea, 483 años, que no tienen nada que ver con el anticristo ahora, sino antes de esta semana, que fueron el tiempo de Yeshua. Hasta el tiempo de Yeshua se cumplieron 483 años. Y decía ahí en el versículo 24, 25, 26, dice claramente cuándo venía el Mesías. Dice que el Mesías venía durante los 483 años desde Artajerjes hasta la muerte del Mesías, hay 483 años. Y dice la Escritura que el Mesías tenía que aparecer antes de que se destruyera el templo, lo dice ahí. ¿Por qué? Porque dice ahí la Biblia en Daniel 4, en Daniel 9, 24 en adelante, dice que vendría un príncipe de otra nación, que era Tito, y destruiría el templo. Pero cuando tú miras que dice que destruir el templo, te hace claro que para que ese templo sea destruido tuvo que haber venido el Mesías, lo dice la Escritura. Entonces todos los rabinos que han leído la Escritura, ellos saben que el Mesías que se profetizó en la Biblia, no que se prometió, que se profetizó, tenía que llegar a la tierra y tenía que venir antes de la destrucción del templo, porque lo dice la Escritura y ellos lo saben. Por eso nace ese ministerio aquí en Estados Unidos, porque un rabino, creo que era de Nueva York, al leer la Escritura entendió definitivamente que el Mesías era Yeshua. ¿Por qué? Porque habla de Cristo, habla del Mesías. Cuando tradujeron, es el Mesías, no de cualquier Mesías, es el Mesías. Y dice específicamente que para que el templo de Israel fuese destruido, dice la Escritura que primero tenía que morir el Mesías y tenía que venir y morir. Entonces ahí él entendió eso y de ahí se convierte al Mesías. Este rabino se convierte a Jesús, en uno de los más reconocidos, y forma el ministerio que tiene que ver con los judíos para Jesús. ¿Cómo es? Jewish for Jesus. Los judíos para Cristo, judíos para Cristo. Ese gran ministerio lo lo funda un rabino judío, rabino de verdad, judío de verdad, creo que era de Nueva York, que se convierte al Mesías, se convierte a Jesús por causa de la palabra que está en Daniel 9, 24 al 27, porque dice claramente cuándo vendría el Mesías. No solamente dice que vendría en ese tiempo, dice cuándo. Dice a la hora que iba a morir, porque cuando Daniel recibe la profecía del ángel Gabriel, del arcángel Gabriel que llega, dice que el arcángel Gabriel, lea bien Daniel, dice que el arcángel Gabriel llegó como a la hora del sacrificio, del último sacrificio, perdón. ¿Y a qué hora se hace el último sacrificio? Los israelitas, cuando hacían los sacrificios, ¿a qué hora se hacía el último sacrificio? A la hora novena, a las 3 de la tarde. Dice que el ángel se apareció a la hora novena, a la hora del último sacrificio. Cuando eso es tan significativo, que imagínese usted que cuando el Gabriel le da todas, dice, a partir de este momento se va a cumplir, y el Mesías a partir de este momento va a morir. Cuando se cumplan 69 heptat, 69 semanas de año, 7 por 69 da 483 años.
Y 483 años después de esa revelación, muere el Mesías en la fecha que estaba establecido, el 14 de Abib, a las 3 de la tarde, exactamente al segundo, murió el Mesías, exactamente como lo establece Daniel y como lo dice la Escritura. ¿Qué le parece a usted eso? Imagínense usted, si eso es tan tremendo, que este gran rabino judío se convierte al entender eso, lo vio y dice, pero si aquí está, este era el Mesías, ¿cómo no lo entendemos? Y se enojó todo Israel con él, porque era un rabino muy conocido y fue el que fundó, busqué la historia, Jewish for Jesus, for Jesus. Entonces, eso es importante saberlo. Entonces, aquí estamos entrando en un tema muy interesante y que acá en esta lámina, fíjese bien, como también el último párrafo que le pongo, como también está escrito en Isaías 10, 5 al 34, que es la cita que le doy para que busque lo del anticristo, lo que dice el anticristo, cómo va a gobernar, por qué, quién le va a dar ese poder. Y en Mateo 24, Marcos 3 y Lucas 21, Jesús habló de eso, de esa semana 70, o sea, de la semana del Apocalipsis. El Apocalipsis abarca una semana de años, 7 años. Todo es 7 en Apocalipsis, 7 iglesias, 7 lámparas, 7 espíritus de Dios, 7 copas, las 7 iras de Dios. ¿Se está dando cuenta? 7, 7, 7, 7. 7 plagas. Interesante, ¿no? Ahora bien, ya estamos en el tiempo del principio del fin. En este momento estamos en el tiempo del principio del fin. Porque el fin comenzó desde la resurrección de Yeshua, comenzó el tiempo del fin hasta ahora. Vamos 2000 años del tiempo del fin, lo decía Pablo. Entonces, pero ahora estamos no solamente en el tiempo del fin, sino en el principio del fin, del tiempo del fin. Estamos en el principio del tiempo del fin, ya llegamos a la última parte, los últimos 7 años estamos llegando ya casi del fin por causa de las profecías ya cumplidas de acuerdo a las escrituras. Y ahí le digo, por ejemplo, y al final, para el jueves, yo le voy a leer todas las profecías bíblicas que se han cumplido para que usted sepa en qué tiempo está, pero eso no lo vamos a leer hoy. Déjeme abarcar un poquito más aquí para después seguir. El libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 6, entonces, revela que el Cordero, al abrir los primeros 4 sellos, da la salida a 4 jinetes apocalípticos. ¿Qué significa esos 4 jinetes? Déjeme ver si yo le logro aquí dar un poquito de explicación de eso, porque eso no es fácil. Lo que yo le voy a explicar no es fácil. Lo entiendo, pero cuesta ponerlo en palabras. Pero yo voy a tratar de ver cómo se lo explico. Usted ore ahí por mí. Ore por mí para que el Señor me dé el vocabulario y la capacidad de explicárselo. Mire, dice que el Cordero, Yeshua, en ese caso en el capítulo 6, abrió los sellos, abrió el primer sello y habló al primer ser viviente y dijo sal, y dice que salió un jinete con un caballo blanco. Luego abrió el segundo sello, salió el segundo jinete con un caballo bermejo. Luego Jesús abrió el tercer sello, el Mesías, y salió el tercer caballo, un caballo negro que representa, con una balanza que representa la caída de la economía. Luego abrió el cuarto sello hasta el versículo 8 de Apocalipsis 6 y salió el cuarto caballo pálido, ¿verdad? Que llevaba muerte, le dio órdenes para que llevara muerte, hambre, pestilencia, destrucción y la ferocidad de los animales para matar a la cuarta parte de la tierra. Mire, déjeme ver, yo estaba pensando ahorita, pero Señor, ¿cómo yo le explico esto a esta gente, a todos mis hermanos? Dame las palabras para poderle explicar esto a mis hermanos, porque no va a ser fácil. Pues son cosas que funcionan en el mundo espiritual. A través de toda la escritura, Dios tiene un ejército de ángeles, de espíritus angelicales que operan en el mundo espiritual, cosas que poco entendemos nosotros, todos. Pero la Biblia dice que el anticristo, el falso Mesías, va a tomar gobierno en el mundo en una parte dice, 3 años y medio, ¿verdad? Un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Acuérdense que en el vocabulario bíblico un tiempo representa un año, por la forma en que se usa el término. 2 tiempos significa 2 años y medio tiempo significa medio año. Entonces, si es un tiempo, un año, más 2 años, más medio año, pues un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo son 3 años y medio. Ok. Cuando nosotros comenzamos a estudiar Biblia y a aprender el simbolismo con que se maneja el libro de Apocalipsis y vas conociendo cada partecita del simbolismo y cómo opera, tú te vas a dar cuenta que a través de toda la Biblia espíritus de juicio fueron enviados por Dios sobre la tierra. El Espíritu Santo me trae a memoria el tiempo de Sodoma y Gomorra,
bajaron, descendieron dos ángeles. Es más, estaban dos ángeles y estaba el Señor también. Para los que hemos leído la Biblia sabemos que el Señor estaba ahí, eran dos ángeles y el Señor que fueron a visitar a Abraham cuando iban a juzgar ¿a quién? A Sodoma y Gomorra. Pero Lot estaba allá. Entonces, la situación es que los ángeles comen con Abraham, se van y van a buscar a Lot, porque era el único justo que había ahí. ¿Se acuerdan de la conversación que tuvieron, verdad? Entonces lo logran sacar a duras penas de allí y cae el juicio. Ahora, ¿quiénes envió el Señor? ¿A quiénes envió para que hicieran ese juicio? Llegaron los ángeles, fueron allá y dijeron, va a caer juicio de Dios. Y los ángeles advirtieron, ya la ciudad estaba clara, Lot estuvo claro con lo que estaba pasando, Abraham, y vinieron a esa ciudad a cumplir un juicio. Bueno, cuando tú ves un caballo que sale blanco o negro o bermejo o pálido, estás hablando de una fuerza espiritual que es desatada por Dios. Recuérdese que quien le da el poder, ahora no se me complique con lo que le voy a decir, pero tenga cuidado no malinterpretar lo que yo le voy a decir. ¿Quién es que le da el poder? ¿Quién es el que permite que el anticristo, el falso Mesías, logre tener el gobierno del mundo? Al mismo Señor. ¿Por qué? Porque él dice que él enviaría juicio sobre la tierra y por cuanto no creyeron a la verdad, pues le dará un espíritu de mentira, de engaño, de error, porque rechazaron el evangelio. Y entonces, en Isaías 10, versículo 5 en adelante, dice que el anticristo, ese Asuf, que es asirio en hebreo, ese Asuf, el hebreo no, en hebreo es asirio, Asuf, dice es como báculo en mi mano para juzgar a una nación pérfida. O sea, es un instrumento, el anticristo, en las manos de Dios para juzgar al mundo. El mismo anticristo es un instrumento de Dios para juzgar al mundo. Todos sabemos eso. Si usted no lo sabe, apréndalo. Porque el Señor tiene que juzgar a este mundo porque han rechazado al Mesías, han hecho lo malo, se han pervertido y no quieren escuchar al Señor. Y por cuanto no quieren escuchar, entonces Dios les envía un espíritu de error, de estupor y de juicio al mundo, a los paganos, a los que no tienen pacto con Dios. Eso no tiene nada que ver con usted ni conmigo. Pero ¿quién le da el poder? Dice que él entregará el poder al anticristo por 1260 días. Dice, por 1260 días, que son 3 años y medio. También habla que le va a dar el poder por un tiempo, ¿verdad? Por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Eso es a partir de la mitad de la semana, de los 3 años y medio, cuando la falsa paz termina, se quita la máscara, entra la desolación, la abominación desoladora, y ahí en adelante comienzan a contar esos 3 años y medio de gran tribulación. Los 7 años no son 7 años de tribulación inmensa, fuerte, profunda, no. Los primeros 3 años, claro que son tribulación, pero va a haber un espíritu de engaño tan grande en la tierra que si fuese posible aún a los escogidos podrían engañar, porque va a ser una falsa paz. ¿Qué usted cree que está haciendo el Papa Jorge Bergoglio con este llamado que está haciendo a las naciones y a los pueblos y a los gobernantes del mundo para conformar una educación mundial desde la niñez para controlar ya todo en los próximos años y un gobierno mundial? En el año 1910, en el año 1900 no, porque la otra vez me equivoqué, dije la fecha mal, por eso estoy pendiente. 2017, en el año 2017 yo estaba en Europa. No, yo estaba en Europa en el 2000, no, yo estuve en Europa el año pasado, en 2019. Y cuando estaba en Europa en el 2019, que tengo ese video ahí del 666, de la supercomputadora en Bruselas y la Comunidad Europea, que me paré en el edificio, son 3 edificios principales en que está dividida la Comunidad Europea. El Congreso, el Consejo Europeo y la Comisión Europea. Está el edificio de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Congreso Europeo, la Asamblea Europea. Entonces son 3 presidentes. Los 3 presidentes de la Comunidad Europea, tanto del Consejo como de la Comisión, como del Parlamento Europeo, se juntaron, eso lo leí yo, eso está en la prensa, léalo, eso es público. Se juntaron y fueron a visitar al Papa, a Bergoglio, y le pidieron que por favor, que él fuera el representante de toda Europa y para el mundo de la Comunidad Europea para buscar la paz y lograr solucionar la problemática allá en el mundo de violencia, de escasez de alimentos, de inmoralidad, de pecado, de cuánta cosa hay.
Una presentación muy llamativa, aparentemente muy democrática, aparentemente muy de solucionar problemas. Y si lees la Agenda 21 de la ONU, que yo se las envié, son en un libro normal, son 300 y tantas páginas, en el internet son como 694 páginas, 96 páginas. Entonces esa Agenda 21 tiene 17 proyectos que ellos quieren lograr, 17 proyectos que yo después se los voy a mostrar, y esos proyectos tienen una agenda global, mundial, que ya se puso en práctica. Esa agenda se aprobó en el año 1992 en el foro de Sao Paulo. Se aprobó esa agenda. Fue suscrita por 179, 180 países. Habían 189, ya hay 180, hay un poquito más ya. Se suscribieron a esa agenda 179 países en el foro de Sao Paulo en 1992. 2002, 2012, 2020. Estamos hablando de 28 años esa agenda aprobada. Y en esos 28 años que han pasado desde que se aprobó esa agenda y nadie la ha leído, casi nadie la lee, usted no tiene idea de todo lo que están logrando y el mundo está dormido, la iglesia ni se diga, la iglesia no sabe ni nada de eso. Gracias por escuchar este mensaje. Confiamos que ha sido de gran bendición para tu vida. Esperamos que lo puedas compartir con tus familiares y amigos. Nuestra meta es enseñarte nuevas ideas, principios y oportunidades para que descubras tu propósito de vida y ministerio. Agradecemos que con tu amor y apoyo te hayas unido como patrocinante o inversionista de este ministerio. Y eso ha hecho posible que CLEN y Enfoque Ministerial estén alcanzando las naciones. Por favor, visítanos y únete a www.clenstudios.com para productos, patrocinios o para más eventos online alrededor del mundo.